Muy buen día, jóvenes. Estamos hoy a lunes 9 de noviembre y vamos a revisar el tema número 8 de la segunda parcial, que se titula Las áreas culturales del México antiguo. Y bueno, antes de pasar antes de revisar las grandes civilizaciones que vivieron en nuestro territorio Mesoamérica, vamos a revisar los tres territorios o las tres zonas en las que estaba dividido nuestro territorio nacional. Y vamos a ver también que de esas tres áreas solamente en dos existieron civilizaciones. Desde luego en Mesoamérica, donde estuvieron las grandes civilizaciones prehispánicas, y también en Oasis América. Y por lo tanto vamos a revisar esas pequeñas civilizaciones de manera rápida también. Ok, entonces, como ven en su diapositiva, nuestro territorio nacional tenía tres zonas, como les mencioné, que son Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. La primera, Aridoamérica, como su nombre lo dice, pues era una zona con ríos y humedad escasos. Era prácticamente una zona desértica que solamente tenía ciertos grupos Homo sapiens sapiens nómadas cazadores. No floreció ninguna gran civilización y esta abarcó la zona norte de México y parte también de los Estados Unidos. La segunda área cultural pues es Oasis América, ubicada en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Sí hubo algunas civilizaciones, era una tierra donde sí había cierta vegetación y algunos ríos. Se practicaba la agricultura temporal, es decir, el tiempo de las lluvias. Las civilizaciones que vivían ahí pues se dedicaron también a la caza, la recolección, practicaban la agricultura, como les mencioné, y se dedicaron también a la cestería y a realizar ciertos textiles. La tercera área, que es la más importante, ¿sí?, es el área de Mesoamérica. Está ubicada en la parte del centro y suroeste de nuestro territorio nacional, así como la parte norte de Centroamérica, es decir, en los actuales territorios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esa era la zona de Mesoamérica. Desde luego, en esta zona se desarrollaron grandes culturas, ¿sí?, con un tipo de organización de ciudad-estado parecidas al nivel de las europeas y asiáticas, las cuales tenían una compleja estructura social, una amplia red de caminos que permitían la comunicación y el intercambio, y también había una gran red o acervo cultural, ¿sí? Es decir, cada cultura adoptaba ciertas características de otras culturas, pero al mismo tiempo tenía sus particularidades. Desde luego era una zona de mucha humedad, de muchos ríos, que propició que la base de todas estas culturas fuera la agricultura y por ende también el comercio. Lo que vamos a revisar a continuación son las culturas que vivieron en Oasis América, para posteriormente, en el siguiente tema, revisar las culturas que son las más importantes, las de nuestros ancestros, las de Mesoamérica. Comenzamos con la primera cultura de Oasis América. Como ven en su diapositiva, la primera cultura es la cultura de Anasazi. Es un vocablo navajo que significa los antiguos o los antiguos enemigos. Esta cultura, como todas las de Oasis América, se dedicaron a la cerámica y a la agricultura de temporal. Esta cultura se desarrolló en 4 estados de los Estados Unidos, que son Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona, en la tierra conocida como las 4 esquinas. Esta cultura vivió aproximadamente del año 1 a 1300 después de Cristo. Es decir, que cuando llegaron los españoles a Mesoamérica, esta cultura ya estaba extinta. Desde luego, todas estas culturas que vamos a ver de Oasis América tomaron todos los rasgos culturales y conocimientos de las culturas mesoamericanas, ¿ok? Pero pues es importante también estudiar
por lo menos comprender que existieron también otras culturas más pequeñas en nuestro país y en lo que es Estados Unidos. La siguiente cultura se conoce como la cultura de Hohokam, que significa los que fueron. Esta cultura se desarrolló en el sur de Arizona, fueron agricultores de temporal y se distinguen por haber construido enormes sistemas de canales de riego. Cultivaron el maíz, el frijol, la calabaza, el algodón. Como les mencioné, estas culturas adoptaron ciertas características y rasgos tecnológicos, culturales de las culturas de Mesoamérica. Por ejemplo, esta cultura Hohokam practicaba el juego de pelota llamado Tlachtli, ¿sí?, que fue practicado por muchas culturas de Mesoamérica como los aztecas y los mayas. Para construir sus casas utilizaron madera, piedra, lodo, adobe, y esta cultura vivió del 450 a el 1450 después de Cristo, es decir, que al momento de que llegan los españoles en 1517 a el territorio mexicano, esta cultura también ya había desaparecido. La siguiente cultura es la cultura de Mogollón. Esta cultura vivió en el suroeste de Estados Unidos, en Nuevo México, Texas y en el norte de México, también Chihuahua y Sonora. Y vivieron más o menos del año 700 al 1400 después de Cristo. También ya era una cultura extinta cuando llegaron los españoles. Al igual que todas, eran agricultores, caza, recolección. Una característica principal es que esta cultura de Mogollón pues solía ya enterrar a sus muertos juntos con ofrendas de cerámica y piedras semipreciosas, ¿ok? Esta cultura tuvo un gran desarrollo de la alfarería y su característica principal de las herramientas y utensilios que fabricaron por medio de la cerámica era el color blanco. La siguiente cultura es la cultura de trincheras. Esta se ubicó en el noroeste de Sonora y se desarrolló del 200 al 1450 después de Cristo, es decir, también extinta a la llegada de los españoles. Entre los sitios más conocidos de esta cultura se encuentra el Cerro de Trincheras y Cantera en Sonora, al igual que todas las demás culturas de Oasis América, pues se dedicaron a la agricultura, caza y recolección y adoptaron muchos rasgos culturales de las culturas mesoamericanas. La siguiente cultura es la cultura conocida como Fremont. Los fremontes eran muy conocidos por ser cazadores de búfalos, que se asentaron en la zona de lo que es el actual estado de Utah en Estados Unidos. Se dedicaron también a la cestería, la agricultura, utilizaron el riego de inundación para las plantaciones de maíz, calabaza y frijoles y vivieron alrededor del año 123 a 1500 después de Cristo. Por lo tal, igual que las civilizaciones que hemos visto, bueno, esta cultura a la llegada de los españoles ya estaba extinta. La siguiente y última cultura es la cultura Patayan o Pataya. Se ubicó en el estado de Arizona, en el Valle del Río Colorado, en California en el oeste y en Baja California, México. Vivió entre los años 500 a 1200 después de Cristo. Su nombre quiere decir pueblo antiguo y al igual que todas las civilizaciones de Oasis América, como las de Mesoamérica, eran agricultores y cazadores. También se dedicaron a la cerámica y a la cestería. Ok, jóvenes, como les mencioné, este tema es muy corto porque el siguiente que vamos a ver, que son las culturas mesoamericanas, sí está muy extenso. Entonces, las tres aportaciones principales que tienen que tener en cuenta sobre este tema son las siguientes. Número 1, distinguir las tres zonas culturales, ¿sí? Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Las características principales de cada una. Aridoamérica, una zona donde solo había grupos de nómadas, desértica, no se practicaba la agricultura, solo la caza y la recolección. Oasis América, ¿sí? Ubicada su mayor parte en noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, donde existieron varias culturas pequeñas que adoptaron todos sus rasgos culturales de las culturas mesoamericanas, que se dedicaron a la caza
la recolección y a la agricultura de temporal. ¿Cuáles eran estas? Eso sí, hay que recordar su nombre: cultura Anasazi, cultura Hohokam, cultura Mogollón, la cultura de trincheras, la cultura de Fremont, la cultura Pattaya y después teníamos a Mesoamérica, que es la parte del centro y suroeste de México y el norte de Centroamérica. Es donde se desarrollaron las culturas más importantes, nuestros ancestros, y era una zona llena de vegetación, humedad, donde floreció la agricultura y el intercambio cultural y comercial entre las varias culturas que coexistieron en nuestro territorio nacional, que es el tema que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, jóvenes, pues aprovechen, que es un tema muy corto. Aprovechen para terminar rápido sus actividades y pueden tener un pequeño descanso. Espero la entrega de la tarea para el domingo. Y ya saben, vamos a tener la sesión virtual entre semana para que cualquier duda que pueda surgir, pues la comentamos ahí, ¿ok? Entonces, jóvenes, les agradezco. Sería todo de mi parte y nos veremos en la siguiente clase, ¿ok? Muchas gracias.